Tenemos el gusto esta tarde de contar con el doctor Víctor Amaury Cimental Franco. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Es maestro en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica, y maestro en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado del Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica. Doctor en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo, también del Instituto Politécnico Nacional, y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también tuvo su grado con mención honorífica. Es profesor investigador de la Universidad del Valle de México y ha sido profesor en la UNAM, la UAM y otras universidades privadas, así como en los consejos de Judicatura Federal de la Ciudad de México y del Estado de México. Fue director de adquisiciones en la Dirección General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, apoderado legal del ISSSTE, subdirector de archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, subdirector de lo contencioso y amparos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, y también ha tenido otros puestos. Ha sido litigante en Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Mercantil. Autor de 6 libros en diferentes temas. Uno de ellos es Argumentación Jurídica, Práctica y Deontología, editado por RUA, Obligaciones y Contratación Actual, editado por Tirán-Lablanche, El Derecho Ambiental por Limusa, y La Ciudad de México, un espacio sociourbano no sustentable, una propuesta de sustentabilidad hídrica, editado en coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Tirán-Lablanche, y autor también de diversos artículos científicos en revistas arbitradas. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Bueno, pues antes que otra cosa, agradecer la gentil invitación que me hace la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues por supuesto a través de manera directa de mi directora, siempre seré su pupilo, la doctora María del Carmen Carmona Lara, y además ahora también ya somos amigos. Pues sí, insisto, es un honor encontrarme aquí frente a ustedes a compartirles algunas disertaciones sobre el derecho humano al agua. Pues por una cuestión de brevedad, le llamaremos DAS, porque la evolución de este concepto no solamente conlleva derecho humano al agua, sino derecho humano al agua y al saneamiento, digamos una parte complementaria pero indisoluble y estrechamente importante para efecto de lo que significa la esencia como constructo central de los derechos humanos, que es la dignidad. Primero haremos un muy breve repaso del reconocimiento internacional a este derecho. Prácticamente más o menos en las últimas décadas del siglo pasado e iniciales del siglo presente es en donde se empieza a discutir de una manera importante en diferentes esquemas organizacionales del ámbito internacional el reconocimiento explícito del derecho humano al agua y posteriormente, insisto, el complemento al saneamiento. Es algo para mí peculiar o interesante, curioso, que hablar de este derecho haya tardado tantas décadas, dado que, como veremos en unos instantes más, el agua, este vital recurso, pues es esencial para la vida. Y no solamente esencial para la vida, sino esencial para cualquier actividad humana. La que ustedes se imaginen, la que ustedes quieran, requiere demanda de agua. Entonces, el acceso a esto, al agua, es esencial para cualquier otro derecho humano. No podríamos hablar del derecho humano del que ustedes quieran. Si quieren, pensemos en el más trascendente, más evidente, como es el de la vida, si no hay agua.
¿Cómo pensar en hacer explícito el derecho a la libertad, de la igualdad o su evolución, la equidad, si no tenemos el derecho al agua? Y pues por supuesto una serie de derechos, digamos, de última generación, y ya si queremos entrar en esta especulación de las generaciones de los derechos humanos, de tercera o cuarta generación. Llevan tiempo estas láminas y creo que van algo más rápido de lo que va mi plática. Bueno, entonces, seguramente ustedes fueron siguiendo las dos concernientes al reconocimiento internacional del derecho humano al agua y de algún modo podemos ofrecer una definición de esta. El constructo, el DAS, derecho humano al agua y el saneamiento, conlleva dos elementos, precisamente, por un lado el derecho humano al agua, que ahí está la definición, y enseguida veremos el relativo al saneamiento. Parece ser que no hay mucha discusión teórica en cuanto a que el derecho humano al agua conlleva precisamente el acceso a una cantidad mínima. Eso es un punto sobre el cual espero me dé tiempo para disertar, en calidad y en cantidad, pues precisamente para permitir la supervivencia de las personas. Y el concerniente al saneamiento se refiere, fíjense, es algo curioso, no he encontrado que en ciertos ámbitos logren entender de manera directa algo que podría parecer lógico. Muchas veces cuando en ciertos eventos hay una disertación al respecto, piensan que saneamiento se entiende como el tratamiento del agua. Pues es que se refiere a poner plantas tratadoras. No, el saneamiento se refiere, y perdón que utilice una palabra tan explícita, pero creo que permitirá comprender el sentido del concepto, al excusado. O sea, derecho humano a poder realizar tus necesidades fisiológicas relativas al procesamiento de alimentos y de agua en un lugar idóneo y que no ponga en riesgo pues tu integridad, tu calidad de ser humano. Y esto, fíjense, que también es muy importante porque respecto de las mujeres, es quienes son más violentadas en cuanto al saneamiento. Sobre todo, pues evidentemente en lugares o comunidades que son, digámoslo así, más pobres. Entonces, qué bueno que en algún momento se incluyó dentro del derecho humano al agua su concerniente estrechamente vinculado e indisoluble derecho humano al saneamiento. Y hoy en día ya son dos elementos que integran un solo concepto, derecho humano al agua y al saneamiento, que para abreviar le llamé DAS para efectos de esta exposición. Entonces, ha quedado explícito esto, reconocido perfectamente en el ámbito internacional, del cual México se ha integrado, y como veremos enseguida, pues el reconocimiento explícito en el ámbito constitucional. Y bueno, ahí es donde empiezan a generarse algunas cuestiones, tenemos ese reconocimiento en el ámbito constitucional mexicano, y después, nada raro en el sistema jurídico mexicano, inconsistencias en la normatividad secundaria. Bueno, ahí está la definición, que conlleva precisamente, insisto, el acceso al agua para consumo, cubrir todas las necesidades humanas en calidad y en cantidad, y a su vez las condiciones necesarias para que las necesidades fisiológicas derivadas del procesamiento del agua y de los alimentos sean también condiciones seguras, asequibles, accesibles para todas las personas. Yo creo que poniendo mucho énfasis en las dificultades precisadas por la propia naturaleza a las cuales se enfrenta la mujer en el ámbito natural en sí mismo, fisiológico quiero decir, y agregándole las cuestiones de índole social, que pues sea país desarrollado o subdesarrollado, las vemos de una manera cotidiana, lamentable, deleznable, y que es motivo de un reproche permanente en las dificultades a las que se enfrenta la mujer en términos generales. Bueno, pues ahí tenemos esa, como digamos, una conclusión parcial respecto de lo que es la definición del DAS. No alcanzo a ver bien, me pierdo un poquito. La declaración de la observación quinta. Sí, bueno, pues relativo a esta observación, que como vimos es uno de los antecedentes principales del reconocimiento internacional del derecho humano, esto permitió que se empezara a discutir ampliamente, de manera sólida,
qué es el derecho humano al agua, al saneamiento y cómo debe implementarse en relación con los diferentes estados que integran la comunidad internacional. Ya les había dicho anteriormente, hace unos pocos minutos, que el DAS es esencial para el cumplimiento de cualquier otro derecho humano. No hay posibilidad de vislumbrar que se pueda desarrollar cualquier derecho humano, el que ustedes decidan, el que ustedes se imaginen, sin tener la posibilidad de acceder al agua y su correlativo saneamiento. Bueno, pues les adelantaba que ¿qué pasa en México? Bueno, tenemos el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en nuestra Constitución, en el artículo 4, y otros artículos que están relacionados con ello. De manera de primera fase, pues el artículo 27, que es, bueno, que entre otras cosas regula el aprovechamiento, la regulación, la apropiación, es un punto importante respecto de los recursos naturales en general, y tiene un largo párrafo relacionado o enfocado exclusivamente al tema de las aguas. Expuesto en el artículo 27 desde una perspectiva denominada aguas nacionales. Voy a abundar más en ello un poco más adelante. Y otros artículos también estrechamente, bueno, quizás no tan estrechamente, pero sí relacionados con el tema. El artículo primero, pues por lo que significa el reconocimiento explícito en nuestra Constitución de los derechos humanos en general. El 73, en cuanto a las facultades del Congreso para legislar en la materia. Y que existe precisamente esa facultad, el 115 relativo al régimen municipal y que en específico determina que los municipios tienen la potestad del servicio público de agua potable y alcantarillado, nada secundario, y lo mandamos, nada secundario, quiero decir, esta función tan importante y que está enfocada al régimen de gobierno, pues que muchas veces tiene mayores dificultades técnicas, materiales, financieras para dar cumplimiento a esta potestad. El 122, que está enfocado a Distrito Federal, Ciudad de México, contra un breve paréntesis, contrario a la publicidad oficial del gobierno que el 5 de diciembre termina en la Ciudad de México, pues la Ciudad de México sigue siendo un distrito federal, es sede de los poderes federales. Entonces eso de adiós DF o la Ciudad de México es es un engaño total, un maniqueo de la información absoluto. El 133, por cuanto a la estructura del régimen jurídico de nuestro país, lo que es el bloque de constitucionalidad, que es bastante importante en la materia, y bueno, ya después podremos hacer una alusión y profundizaremos en ello en unos pocos instantes, en lo relativo a la legislación secundaria, que tenemos por un lado, es algo bastante peculiar, legislación federal, concentrada en la Ley de Aguas Nacionales, y legislación estatal, concentrada también, pero no es exclusiva, en los códigos civiles, pero también prácticamente en casi todas las entidades federativas tenemos leyes estatales en materia de agua. En algunas entidades federativas hasta 2 leyes estatales, una referente a la cuestión del servicio, digamos, el acceso al agua potable, y otras referentes al sistema de alcantarillado. Entonces tenemos una proliferación normativa bastante extensa en nuestro país. Y bueno, qué bueno que ahí se quedara, pero todavía tenemos otros niveles normativos, no necesariamente secundarios, por tanto que los tratados internacionales pues están al nivel más alto y tenemos bastantes, bueno, no bastantes, pero sí tenemos tratados internacionales que regulan la materia. Quizás el más importante es el que tenemos celebrado con los Estados Unidos relativo a la distribución de las aguas transfronterizas, un punto bastante álgido de la inserción jurídica de nuestro país. Y por otro lado, pues la normatividad ya de más bajo nivel, que es reglamentaria, decretos. Recordarán que hace pocos meses, casi como uno de los actos de despedida del Ejecutivo Federal, la emisión de una serie de decretos relacionados con supuestas vedas en torno a ciertas cuencas y ampliación o liberación para permitir concesiones en ciertas también cuencas hidrográficas, lo cual pues ha sido motivo de alta crítica por parte de la Academia en términos generales, porque también lo veremos en unos pocos instantes más, la normatividad en términos generales
que regula la materia, válgase la redundancia, está enfocada en las aguas superficiales. Y entonces tenemos enormes vacíos normativos y problemas de interpretación en el cuerpo que nos proporciona la mayor cantidad de agua que aprovechamos, que son las aguas subterráneas. Bien, entonces, en un breve resumen de lo que nos indica el artículo cuarto, bueno, no, aquí no es breve resumen, está copiado textual. El párrafo sexto del artículo cuarto, pues nos indica el reconocimiento explícito del derecho humano al agua. Me parece que la redacción es, pues, bastante loable. Creo que, pues, como toda obra humana podría ser perfectible, pero con lo que tenemos es uno de los artículos, bueno, párrafos constitucionales mejor redactados, que claramente indica el contenido y las características que se le deben dar a este derecho humano. Entonces, desde ahí diríamos, tenemos un punto de partida bastante bueno desde la perspectiva constitucional. Lo malo después es que dentro de la misma Constitución, en el artículo 27, empezamos a tener ciertos problemas. Y esto voy insertando uno de los puntos de discusión más importantes que en la academia y que en la práctica, porque esto tiene que ver con muchas cuestiones reales, tangibles, se están dando en torno al agua. ¿El agua es un derecho humano o es un bien? ¿Es incompatible las dos caracterizaciones o son compatibles? Por un lado. Y si nos pasamos, pues yo aquí veo el agua y créanme que la estoy tomando y me refresca muy bien. Eso significa que la siento, y entonces en ese sentido uno diría, pues evidentemente es una cosa, es un bien, no es una idea. Y ya desde ahí yo voy decantando mi propia posición. Yo creo que el agua no es un derecho. Creo que el agua es un bien, tan es así que está aquí, que lo utilizo constantemente, lo utilizamos todos, diario, ya sea como agua de manera directa o con alguna otra cuestión. Entonces, en ese sentido, y es importante traer esto a colación, el artículo 27, al menos en estos contenidos normativos, prácticamente corresponde a su versión original. Muy pocas modificaciones hacia los años 50 en este rubro. Y entonces nos encontramos muy claramente con dos percepciones políticas, por supuesto, y trasladadas al ámbito normativo de dos ámbitos distintos. En el momento en el cual se redacta y después es modificado parcialmente el 27, prácticamente no se discutía en el ámbito internacional sobre el derecho humano al agua. Por varias razones. Una de ellas que quizás no era necesario discutirlo. Esa es una hipótesis mía. Quizás no era necesario discutirlo. Pero después, por una serie de evolución en el sistema político, económico, a nivel global, en donde ciertos bienes que en alguna época era innecesario discutir sobre quién es el titular, después se empieza a dar titularidad, es decir, propiedad, y en consecuencia de ello, pues es necesario empezar a proteger a los que no tienen acceso a la propiedad, y en consecuencia de ello hablar del derecho humano al agua. Posiblemente en otras épocas no era necesario porque pues era parte del lenguaje coloquial. ¿A quién se le niega un vaso de agua? O sea, en otros momentos, el simple hecho de pensar en la comercialización, y en su caso, previamente a ello, la apropiación del agua, como que no era tan identificado. Claro que ya desde casi principios del siglo pasado, sí, el tema del agua, o desde antes, era importante respecto de la productividad, sobre todo del campo. Y entonces ahí sí, pero el problema no era tanto quién es el dueño, sino cómo puedo acceder al agua. O sea, ahí hay agua, sácala y llévamela, permíteme que la aproveche. Entonces no era tanto el debate de la apropiación o no apropiación del agua, sino la accesibilidad de la misma para efectos de la productividad del campo. Pero es otro tema. Bueno, ya en este punto yo puedo adelantarles algunos temas complejos que respecto de algunos de ellos creo que ya hay algunas como que ciertas respuestas que vamos a poder ir identificando, y otros quizás van a quedar todavía en el tema del debate. No sé si lo regresa tanto, doctor. Gracias. Primero, por la definición del agua. Ya les había dicho, ¿qué es? ¿Es un derecho o es un bien? Y si es un bien, ¿qué tipo de bien es? En primer término. En segundo,
y no nada secundario, y qué bueno que estamos yo creo el lugar más elevado de discusión jurídica de nuestro país, hablar de las contradicciones normativas que existen en torno a la regulación del agua. Desde mi punto de vista las encontramos desde la propia Constitución. Me da la impresión de que con la redacción actual probablemente se generen algunas ciertas incompatibilidades entre el artículo 4 y el artículo 27, o probablemente no, dependiendo del sistema de interpretación que apliquemos respecto a esos dos artículos. Pero después, las contradicciones normativas sí son más evidentes y mucho más difíciles de resolver a través de la interpretación cuando comparamos disposiciones constitucionales con la legislación secundaria, y todavía aún más, o sea, contradicciones bastante complejas cuando comparamos la legislación secundaria entre sí, es decir, en este caso, ley de aguas nacionales contra los códigos civiles, el federal o los estatales, o sea, son cuestiones, a mi juicio, prácticamente incompatibles. Y lo peor, o lo que viene a complementar como cereza en el pastel, es la jurisprudencia. Dado que estamos en un foro muy serio, no me atrevo a decir ciertas cuestiones relativas a la generación de la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero sin decirlo de un modo tan coloquial o tan agresivo, lamentablemente este sistema de modificación de los criterios jurisprudenciales, que tiene sus bondades, por supuesto, pero a la vez da, desde mi punto de vista, una manga ancha para decir esto sí es correcto y después, pensándolo bien, no es correcto, y que genera incertidumbre o debe ser un semillero de incertidumbre para la población, pues ahí lo tenemos. Y en este caso, fíjense bien, nada más solamente les expongo una jurisprudencia, pero en realidad todas las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte respecto de las aguas del subsuelo van en el mismo sentido, que son varias, han de ser unas 10. Prácticamente todas nos indican de diferentes épocas, pero acaban en la octava época. Todas nos indican que las aguas del subsuelo son aguas de propiedad nacional. En lo cual, pues yo la verdad es que leo y releo el artículo 27 y conforme a la lectura del artículo 27 llego una y otra vez a la conclusión de que las aguas del subsuelo, conforme a la redacción del artículo 27, no son aguas nacionales, que en mi postura, en mi ideal, yo sí quisiera que fueran aguas nacionales, claro que sí, pero conforme a la redacción actual vigente del artículo 27, no son. Sin embargo, la Suprema Corte ha insistido una y otra vez en que sí lo son, y eso pues todavía es más preocupante porque conlleva una interpretación contraria a lo que nos indica la norma. Bien, ahorita voy a regresar a ese rubro, más adelante lo tengo. Entonces, fíjense, a mi juicio, el debate importante en torno al agua y pues su concomitante derecho humano al agua y el saneamiento es, ¿esta es susceptible de privatización o no? Prácticamente en eso gira en torno al debate. Y en consecuencia de ello, definir si es un bien común o un bien privado. Y cuál es la apuesta o la definición que ha dado el Estado mexicano. Eso creo que es el debate esencial. Aquí traigo a colación este rubro que es muy importante, porque los apologistas de la privatización del agua insisten que una de las razones que justificarían precisamente la privatización de esta es que llevar el agua a los hogares pues cuesta y alguien lo tiene que pagar. Y utilizan mucho una propuesta de un investigador que publicó su artículo en los años 60, Hardin, que es un artículo utilizado constantemente en la tragedia de los comunes, en la cual este autor, con un caso real, muestra que, bueno, él cree que acredita su hipótesis con un caso. Lo único que pues no necesariamente un caso necesariamente se puede extrapolar a todas las realidades. La hipótesis de este hombre, que se utiliza constantemente para efecto de justificar la privatización de lo que sea y atacar los bienes comunales en donde sean, es que los bienes comunales nadie los cuida, porque no hay un titular que los cuide. Que cuando los bienes tienen un propietario, ese particular, ese individuo lo va a defender, lo va a cuidar y va a impedir que se agote y que en consecuencia de ello, bueno, algo así, la analogía, no va a matar a la gallina de los huevos de oro. En tanto que si muchas personas son, entre comillas, dueñas de algo y nadie es dueño de algo en específico, pues nadie le va a importar el cuidado del mismo. Este autor lo explicita en torno a una cuestión real que aconteció en la campiña inglesa.
pero no necesariamente el que un caso de esta naturaleza haya acontecido justifica esa hipótesis, en el sentido de que los bienes comunes no van a ser cuidados. El hecho de que no sean cuidados, bueno, más bien, el hecho de que existan bienes comunes no significa que no vayan a ser cuidados. Es más, yo creo que si lo trasladamos a la realidad mexicana, encontraríamos que muchos bienes comunales o comunes son mejor cuidados que cuando son de los particulares. Pero bueno, eso también sería algo ajeno a mi disertación. Entonces, les decía yo que es evidente que sí, el que uno en su casa o en su oficina pueda abrir la llave y pueda gozar de un agua de calidad, en cantidad, etcétera, pues sí nos cuesta, pues porque ahí no tienes el manantial y aunque estuviera el manantial ahí, pues se tuvo que haber realizado una obra de plomería o lo que sea para permitir eso. Eso cuesta y alguien lo tiene que pagar. Claro, eso no me cabe la menor duda, pero el hecho de que el acceso al agua en la calidad, cantidad, asequible, accesible, cueste, no necesariamente, desde mi punto de vista, justifica la privatización del recurso. Que además, déjenme decirles algo, la privatización del agua no solamente debe ser vista en cuanto al servicio de agua potable o en su caso el alcantarillado, que creo que respecto de ese nadie se pelearía por el mismo, sino tiene que verse con esto, precisamente por eso esa imagen. Creo que la vorágine consumidora de agua embotellada, en la cual, por cierto, México ya es el principal consumidor de agua embotellada en el mundo, superamos hace poco tiempo a Italia, que era quien nos venía ganando, es muestra fehaciente de este proceso de privatización del agua. Yo recuerdo cuando era niño, o sea, pensar en comprar agua embotellada, o sea, nadie, o sea, agua embotellada, pues no, esa te la regalan, o sea, el agua te la regalan, lo que se compraban eran los refrescos y el consumo no era tan alto, la gente tenía más gusto por el agua natural de lo que lamentablemente hemos venido perdiendo. Y entonces, desde mi punto de vista, sí ha operado ya en nuestro país una privatización del agua. Ya ha operado, quizás no de una manera explícita por parte del Estado mexicano, sino de una manera quizás, o no, le quito el quizás, sino omisiva, permitiendo, por un lado, la difusión de información falaz. Que la calidad del agua que llega a las casas no es confiable, que te vas a enfermar y que pues lo mejor es que compres tu agua esta embotellada. Promoviendo también cambios en las costumbres o en los hábitos familiares. O sea, hace 30 años más o menos era muy usual que la gente, bueno, creo que ya está retomándose eso, de cargar las cantimploras, ¿no? O floras, como se llame. Ya ahora se cargan de nuevo botellitas, pero fue un largo periodo en donde era hasta quizás mal visto. Ahí tú cargas con una botellita, pues no, cómpratela, o sea, son tan baratas. Sí, y aparece. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado tenemos también la privatización que ha venido operando, que en el caso de la Ciudad de México existe, de ciertos servicios o ciertos esquemas que tienen que ver con la facilidad del agua potable, como es en el caso de esta ciudad. Lo que tenemos privatizado es el cobro, o sea, está transferido a particulares el cobro del agua. Y yo desde mi punto de vista, pues que privaticen lo difícil, no lo fácil. Entonces, aquí tendríamos que discernir jurídicamente si el agua es un bien susceptible de apropiación privada. Conforme a la legislación vigente no tengo la menor duda. El agua es un bien susceptible de apropiación privada. No hay duda. Tenemos de partida un artículo 27 que bajo una lectura correcta del mismo, una lectura natural, o sea, antes que no tiene dificultades de comprensión, no comprendo por qué hayan indicado lo contrario la jurisprudencia, la Suprema Corte. Las aguas del subsuelo son susceptibles de alumbramiento por el dueño del terreno. El dueño de un terreno puede libremente sacar el agua que haya en el subsuelo de su terreno. Y pues prácticamente en todos los terrenos a cierta profundidad habrá agua. Si le escarbamos tarde o temprano llegaremos al agua. Hay agua en el subsuelo. El agua no responde fronteras de ninguna especie en el subsuelo. Entonces habrá agua. Y conforme a la legislación, partiendo de la Constitución, está permitido.
Y atinadamente, siguiendo ese principio constitucional, los códigos civiles de todas las entidades federativas, incluyendo el Código Civil Federal, que creo que no tiene aplicación o no debería tenerla porque no es materia del ámbito federal, precisamente hablan de la apropiación del agua. El agua es un bien susceptible de apropiación privada y hay un régimen de apropiación respecto del mismo. ¿No es verdad? El agua del subsuelo es un bien susceptible de apropiación privada. Y lo interesante del caso, o lo escandaloso, es que probablemente el 90% de las necesidades humanas relativas al agua son soportadas por el agua del subsuelo. O sea, ahí es donde empezamos a encontrar la separación entre lo que es y lo que debería de ser. Bueno, pues está eso. Y la siguiente, doctora, por favor. Entonces, pues, queda demostrado que tanto jurídicamente como en un sentido práctico, real, pragmático, ha venido operando en nuestro país una privatización del agua. ¿Es malo o es bueno? Pues no necesariamente tenemos que verlo como algo negativo o malo. Hace poco tiempo en un foro similar a este, una persona me decía, bueno, ustedes lo ven todo como malo. La iniciativa privada es magnífica. En realidad la iniciativa privada es el motor de una sociedad. Es el motor de una sociedad. Tenemos que impulsar a la iniciativa privada, facilitar que la iniciativa privada se desarrolle. Y la iniciativa privada no solamente verla como los grandes empresarios, sino como cualquier persona que en su carácter individual quiere hacer algo por sí mismo y por su país. Eso está maravilloso, es magnífico. Es más, los estados democráticos al cual se supone aspira el Estado mexicano deberían permitir eso, contrario a un Estado totalitario que limita, circunscribe, acota el desarrollo del individuo. No, el problema no es ese. El problema estriba en que unos cuantos puedan acaparar un bien indispensable para la vida y para cualquier actividad humana en detrimento de las necesidades de la colectividad. Ese es el gran problema. Como conclusión a este rubro, ahorita voy a regresar a otros más. Sí, el agua es un bien, en primer término, pero es un bien que por sus características debe estar excluido del comercio. Y solamente de manera excepcional permitir la participación de la iniciativa privada en aquellos rubros en los cuales no contribuya, por un lado, a generar monopolios. Fíjense bien. Entre otras cuestiones que se critica de la privatización del servicio de agua potable es contraargumentando las ideas de los apologistas de transmitir los servicios de agua potable a los particulares. Los apologistas dicen, pues es que hay competencia entre las empresas para ver cuál va a dar el mejor servicio, cuál le va a redituar más económicamente al propio gobierno. Y entonces la competencia hace que se escoja el mejor. Perfecto, hasta ahí estoy de acuerdo con la idea. Pero después, ¿qué? Se da una concesión por 20, 30, 50, 60 años, por lo regular, prorrogable. Y esto significa que a partir de que se da la concesión, se acabó la competencia. Y entonces, ¿qué generamos? Un monopolio, pero además un monopolio que no es sustituible. Por ponerles un ejemplo, pensemos en la televisión. En la televisión, respecto de la televisión, si es que, digamos, todo esto fuera privado, no hubiera participación estatal o algo por el estilo, y se genera un monopolio, una sola empresa que diera el servicio de televisión, la gente sí tiene opción, prender o apagar la tele y hacer otras cosas diferentes a ver la televisión. Ahí sí hay alternativa, pero yo les pregunto, ¿hay opción respecto de consumir o no consumir agua? Pues aún a los que no les gusta el agua simple, tienen que beber, y eso que beben tiene como materia prima el agua. Bueno, aún los que no se bañan seguido, se tienen que bañar algún día. Tarde o temprano se van a bañar. Y entonces también esas personas, pues, requieren de este servicio. En consecuencia de ello, no hay alternativa. ¿Lo consumes o no lo consumes? Bueno, más bien, ¿lo consumes o te mueres? Lo tienes que consumir. Las personas más pobres, en condiciones más deplorables de vida, tienen que beber agua. Los más pobres. Y por supuesto, pues los más ricos también. O sea, el agua no respeta escalas sociales, económicas o de cualquier naturaleza. Entonces, en ese aspecto, creo que, insisto, es un bien que debe ser catalogado como fuera del comercio y solamente dejar aquellos resquicios que faculten, que permitan, que desarrollen la iniciativa privada en los cuales no se generen monopolios.
y que no atente, por supuesto, con el acceso al derecho que sí se tiene respecto de este bien. En otras palabras, creo que sí puede ser compatible categorizar al agua como un bien, claro, respecto del cual recae un derecho humano. Bien, ya prácticamente estoy acercándome a las partes finales de esta exposición y me voy a ir con cada uno de los deberes del Estado mexicano respecto del agua. Creo que empiezo con la anterior, doctora. En primer término, pues, este reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento, al DAS, no es una cuestión que solamente signifique para efecto del Estado mexicano. Ya te reconocí el derecho humano. Los derechos humanos, sobre todo, digamos, los derechos humanos de última generación, que no se manifiestan solamente con un no actuar del Estado, sino que para que se lleven a la práctica, el Estado tiene que hacer algo, conlleva deberes. Entonces, el DAS conlleva una serie de deberes para el Estado, que no se circunscriben exclusivamente al tema de la declaración, sino yo tengo Estado, o sea, frente al ciudadano tiene el DAS, el derecho humano al agua y al saneamiento, yo Estado tengo el deber de facilitar el cumplimiento de ese derecho. Entonces, pues se tienen que realizar todas las acciones necesarias para que no haya un mexicano o persona que esté en el país, aunque no sea mexicano, que no tenga acceso a este derecho humano. Cualquier persona que esté en este país tiene que tener la posibilidad de cumplir efectivamente este derecho humano con todo lo que ello conlleva. Por tanto, pues sí, evidentemente para efectos del Estado mexicano pues requiere de una amplia inversión, porque pues lamentablemente vemos que todavía un alto porcentaje de nuestros compatriotas y personas que no sean mexicanas se les dificulta mucho tener esta posibilidad. De tal manera que pues en varios estados de la República seguimos padeciendo del incumplimiento de este derecho humano. Y digo que seguimos padeciendo porque el incumplimiento del mismo conlleva la afectación de otros derechos humanos, esencialmente pues la salud y en consecuencia o de manera indirecta pues la propia vida. Hay personas que, pudiendo por los avances científicos tecnológicos tener una aspiración a más años de vida, mueren bastante jóvenes por enfermedades o padecimientos que si se hubiese dado cumplimiento a los deberes que conlleva el derecho humano al agua y el saneamiento, no hubiera pasado. Muy bien, entiendo. ¿Qué otra cuestión? Pues esto es algo que lo hemos discutido los abogados que estamos informados al respecto y no lo entendemos. No podemos comprender qué pasó, pero a la vez, curiosamente, nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto de que no se haya expedido la Ley General de Aguas, que desde hace 5 años, por mandato constitucional, el Congreso de la Unión debió haber emitido. Y nos da gusto porque los 3 proyectos de Ley General de Aguas que se discutieron, todos, yo creo que terminaban por ser contrarios al espíritu constitucional. Específicamente para dar efectivo cumplimiento al DAS. Entonces, qué bueno que no hayan caminado, pero qué malo que no pase nada, que contra una disposición constitucional, es un artículo transitorio, pero es de la Constitución, en donde se determinaba que el Congreso de la Unión tenía 360 días para emitir una Ley General de Aguas, pues no pasó nada, y se incumplió, y se incumplió, y se incumplió. Entonces, yo creo que con el cambio de administración, con la nueva legislatura, apuesto a que en poco tiempo tendremos una Ley General de Aguas. Ahora, lo que sí tengo, pues no sé si, la palabra no sería duda, sino más bien incertidumbre, qué va a pasar, cómo se va a construir. Por ahí tengo una información no oficial de que se va a apostar a la discusión con la academia, para generar el mejor cuerpo normativo al respecto. Pienso que una Ley General de Aguas que haga un reconocimiento normativo claro, bien visualizado, que no cubra hoyos abriendo otros hoyos más grandes, podría significar, por un lado, que efectivamente el Estado mexicano dé cumplimiento a este derecho humano, pero por otro lado, y no menos secundario,
que signifique una herramienta normativa que facilite en todo lo que concierne al uso, aprovechamiento, disposición del agua, el desarrollo sustentable y equitativo de nuestro país. Entonces, espero esta apuesta mía se cumpla efectivamente y en poco tiempo tengamos un marco normativo que vaya en ese tenor. Y bueno, estrechamente vinculado a ello, pienso que es momento de armonizar nuestra normatividad al respecto, que efectivamente se incluya en el catálogo de las aguas nacionales a las aguas subterráneas. Perfecto, magnífico. Y que haya una normatividad que desde el nivel constitucional hasta el nivel más bajo, digamos, normas oficiales mexicanas, que facilite la explotación adecuada, el aprovechamiento precisamente sustentable de las aguas del subsuelo. Es peculiar, insisto, que la mayor parte del agua que utilizamos en nuestro país y en el mundo, no es exclusivo de nuestro país, en el mundo, sea la subterránea, y respecto de la misma es donde tenemos mayores vacíos normativos. No tenemos normas, reglamentación clara de cómo se debe construir un pozo, cómo se debe de operar, en fin, calidad y cantidad respecto de las aguas que se sustraen del mismo, etcétera. Entonces, son rubros a los cuales el Estado mexicano en sus diferentes ámbitos competenciales debe resolver. No sé si me brinqué alguna. No, creo que vamos bien, ¿verdad? Dentro de este rubro, pues, creo que sí es trascendente también la participación ciudadana. Lamentablemente todavía un alto porcentaje de la población de nuestro país le da importancia a lo no importante. Les podría apostar que hoy la gran mayoría de nuestros compatriotas están claramente informados de los resultados de los partidos de la liguilla, pero muy pocos están informados de cuestiones como estas, la relativa a la legislación del agua, de que el Congreso de la Unión tiene 5 años rezagado para expedir una ley general de aguas. Y entonces yo creo que pues las personas como ustedes, como yo, como nosotros, que tenemos un nivel de preparación un poco más elevado del promedio, nos convertimos en algo así como los hermanos mayores de nuestros compatriotas. Y entonces tenemos un deber aún mayor, transmitir este conocimiento a ellos, hacerles ver qué es lo importante y qué es lo secundario o accesorio. Entonces, el rubro relativo a la participación ciudadana es trascendente y hay que desarrollarlo. Estrechamente vinculado a ello, pues un sistema de rendición de cuentas. Probablemente este sexenio va a ser recordado en la historia de México como uno de los sexenios donde hubo mayor opacidad y mayor corrupción. Creo que es de vital importancia que este sistema institucional que tenemos de transparencia, de responsabilidad, empiece a aflorar, empiece a dar resultados. Pero la manera para alcanzar este objetivo, pues tiene que ver también por el impulso ciudadano. Si la población no exige, no pregunta, no cuestiona, pues seguirán, así haya buenas intenciones, pasando temas de notoria corrupción, escandalosa, vergonzosa, en un país con tantas carencias como el nuestro. Y bueno, pues por supuesto esto relacionado con el derecho a la información. No tengo la menor duda de que en la nueva Ley General de Aguas se contemplará esto, con independencia de la normatividad específica que ya hay en términos generales. Hablamos mucho sobre el derecho humano, los derechos humanos. Bueno, frente a cada derecho tenemos un deber. Esto para las personas que son abogados y que recordarán sus clases de derecho civil, es muy claro cuando hablamos del tema de las obligaciones. Una persona está obligada a algo y frente a ese que está obligado a algo hay alguien que tiene un derecho para exigir ese algo. Y por lo regular las obligaciones se caracterizan en reciprocidad. Es decir, yo tengo obligación de algo, pero también tengo derecho de algo. Y el de enfrente tiene obligación de algo y a su vez tiene derecho de algo. Y entonces, en algo que me ha parecido curioso, porque no veo un desarrollo teórico tan importante,
es el relativo a los deberes humanos. Mientras que respecto de los derechos humanos hay multiplicidad de libros y de autores y que hablan y que insisten, etcétera, veo muy poco. En sí, quizás tiene que ver también con mi ignorancia en el tema. Solamente me he encontrado con un autor, aparte de su servidor, que ha hablado de los deberes humanos en un término general. Y sí, frente al derecho humano, yo tengo el derecho humano al agua, pero también tengo un deber humano respecto de la misma. Un deber humano que consiste en que yo no soy dueño de esto es algo que nos dio la naturaleza. Entonces, tengo el deber también de darle un uso responsable. Tengo el deber, de algún modo, de permitir que los que vienen detrás de mí también puedan disfrutar de este recurso. Y no solamente hablando de los humanos, sino de todos los seres vivos que tienen necesidad de este recurso, que en el caso de cómo conocemos la vida en este planeta, pues no hay alternativa. La vida requiere del agua para existir, bajo las reglas de nuestro planeta. Quizás en otros planetas existan esquemas de vida diferentes que tengan como motor esencial el agua. Entonces, habrá que abundar en ello. Correlativo al derecho humano al agua, el deber humano al agua, abundar. No dejar todo en manos del Estado, yo creo que no. Y bueno, pues prácticamente ya estamos acercando a las etapas conclusivas, en donde les decía, sí creo la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional y a su vez el 73 para facilitar las facultades al Congreso en cuanto a las aguas subterráneas. Creo que tenemos que evolucionar a ello. Insisto, la mayor parte de las necesidades humanas son solventadas a través del agua del subsuelo, y pues esto no puede estar supeditado a un esquema de apropiación privada. Bueno, ¿qué más aquí? Eso ya lo mencioné, doctora. Bueno, pues con eso agradezco mucho su presencia, su atención. Estoy a sus órdenes. Pues abrimos la sesión de preguntas, respuestas, comentarios. El concepto que dio de saneamiento, ¿de dónde tiene su origen? Lo obtuve de las fuentes internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Ok, sí. Gracias. Sí, y bueno, aquí yo quería abundar sobre esto del saneamiento, porque se trabajó mucho cuando fue en México el Foro Mundial del Agua. Desafortunadamente, en el caso del agua y en el caso de las costas, que parece que se quedaron así como fantasmas y abortaron, digamos, en el momento en que se dio en la Cumbre de la Tierra en 92, cuando así surgieron, eran cuatro los grandes temas que se habían trabajado inclusive a nivel internacional para llegar a convenciones internacionales. Uno era cambio climático, que sí, digamos, prosperó. El otro fue biodiversidad, que en ese momento, curiosamente, no prosperó para los Estados Unidos porque no quisieron, Bush papá sí firmó el convenio de cambio climático, Estados Unidos sí firmó el convenio de cambio climático, sin embargo no firmó el de biodiversidad, porque todavía no tenían claro todo lo del régimen de propiedad en cuestiones de biodiversidad y la cuestión del desarrollo genético y los obtentores y todo eso. Y los dos grandes temas que se quedaron en tintero y que se quedaron con proyectos de análisis y todo se fueron a foros. Uno de ellos era costas, que finalmente se ha tenido que insertar en el tema de cambio climático por lo que ya vimos de la vulnerabilidad. Y el otro gran tema que quedó afuera fue agua. O sea, se estaba hablando ya de digamos, un convenio internacional de defensa del agua, por llamarle de alguna manera, ¿no? No prosperó y entonces se fueron a los denominados foros globales, ¿no? Y entonces dentro de eso está el Foro del Agua, que en México se llevó a cabo. Yo recuerdo que una de las presentaciones que a mí me impactó mucho y que creo que lo estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en el caso de los migrantes, ¿no? O sea, el hecho de que no tengan sanitarios, esa es la violación a derechos humanos, ¿no? O sea, no es que no puedan pasar de un lugar a otro, es que sus necesidades fisiológicas diarias, ¿no? No pueden ser, o sea, no pueden vivir en ese grado de
poca calidad, ¿no? de poco servicio, ¿no? Y yo me acuerdo que uno de los casos que más me impactó fue que lo que pedían países africanos, por ejemplo, un gran proyecto que fue inclusive premiado en el Foro del Agua para un país africano, no recuerdo cuál era que se habían dado la tarea de dotar a las escuelas. Además, imagínense una escuela africana en una especie de pues ya no desierto, ¿no? Porque pues es en donde pues está la escuela y no hay nada, ¿no? Pero no hay nada porque ni matorrales ni nada, ¿no? Entonces, el gran proyecto era que se habían dotado a las escuelas de recursos para hacer barras de ladrillos, porque resulta que con esas barras de ladrillos era donde las niñas podían ir a hacer sus necesidades sin ser vistas por los compañeritos. Y se consideró que ese era el gran avance para el derecho humano al agua, ¿sí? Claro, nosotros preguntamos, y si dijéramos cuál es el acceso humano al agua de los estudiantes en este país, de los estudiantes en sus propias universidades, ¿no? Yo tuve, sí, la fortuna, porque fue una experiencia muy agradable, pero yo terminé mi tercero de secundaria en una escuela secundaria federal en Tuxtla Gutiérrez. Nunca fui al agua. Salía yo de la escuela, pedía permiso y me iba a casa de una tía que estaba a 3 cuadras, porque nunca usé el baño, porque no era posible usar el baño, porque no había agua en el baño. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de ese saneamiento, de si todos tenemos acceso al agua. Es parte de este derecho humano al agua, que no es necesariamente solamente el acceso al agua, sino el asunto es también de servicios para este tipo de cosas, ¿no? En una ciudad de 20 millones, ¿cuál es nuestra cobertura de sanitarios? No sé si sepan que tenemos el primer lugar de defecar al aire libre en el mundo, porque no tenemos una red de sanitarios, y eso es derecho humano al agua. Porque no es nada más tener el acceso, sino saber que nuestro organismo, el agua, también tiene que, digamos, que migrar, ¿no? Entonces, en esta situación ahí es en donde está lo dramático del derecho de acceso. Porque no es nada más el cuidar, como dicen algunos esto del caudal ecológico y lo ambiental, y ya vimos que inclusive el cambio climático y la temperatura, sino que tiene que ver con cuestiones tan básicas y que curiosamente lo acabamos de vivir. Esperemos que se pudiera documentar lo que vivimos en la zona metropolitana, en los municipios y alcaldías, ahora dentro de una semana alcaldías del Distrito Federal, lo que vivimos con este corte de agua, claro. ¿no? Que lo deberíamos de documentar. ¿Por qué? Porque entonces aparece la maravillosa paradoja del agua. ¿Sí? Siempre se dice, el agua es más cara para los pobres. Los ricos, claro, los ricos pueden comprar una pipa. Sí saben a cuánto llegaron las pipas. Llegaron hasta 6 y 7 mil pesos. Claro, un rico sí. Entonces el derecho humano al agua se convierte en si tengo o no dinero para comprarla. Y eso es lo que no puede ser cuando estamos hablando de un elemento vital para la vida y sobre todo esta situación. Y si un gobierno, y ahí yo quisiera entrar un poco al tema de la gobernanza, ¿no? Que ahora está muy de moda. Aquí el asunto, cuando habla uno de política pública y gobernanza, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, en el sentido de que cuando yo estoy hablando de política, efectivamente, bajo perspectiva de la ciencia política, la política es el ejercicio del poder. Pero el asunto es que cuando estamos hablando del mismo término política, pero como acción del Estado, ¿sí? Estamos hablando entonces de otra cosa. O sea, estamos viendo que es la política que va generalmente en una situación administrativa. Sí, entonces, no puede haber política sin gobierno, no sé si queda claro. Ahora,
estos análisis de gobernanza son para detectar cuáles son los elementos de un buen gobierno, ¿no? Pero no es el que me está estructurando al gobierno, ¿sí me explico? Bueno, aquí el asunto entonces está en qué significa para nosotros política, porque no es la política pública hacia el aire, o sea, es la política que lleva a cabo el gobierno. Y otra vez, la política como dominio y ejercicio de poder, pues llega a ser tan arbitraria como eso. Yo te impongo el poder y así se dice, porque esa es mi política, ¿no? Bueno, nada más que hay que acordarnos una cosa y para eso nos sirve mucho la evaluación ambiental estratégica. En la evaluación ambiental estratégica, y que además es ley en Europa y ley en varios países, o sea, es así, una directiva de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental estratégica. Ellos lo que hablan es que la política son principios. Entonces, el otro día yo empecé a jugar con esto y dije, pues está fácil hacer políticas en México sin que tengan ese contenido de valoración, de dominio del poder y que a alguien se le ocurra decir que es política porque son las ganas que él tiene de hacer algo, ¿no? ¿Y sabes en dónde las encontré? En la Constitución. ¿Quieres una política, ¿sí?, que después vas a derivar en programas, ¿sí?, y luego los proyectos se integrarán en ese programa? Esa es la técnica, digamos, estratégica de cantar esta situación. Está fácil, como nos dijo ahorita el doctor Cimental, lo que nos dijo Víctor fue, está fácil, agarra tu Constitución y ahí están. Y no es el ejercicio del poder, son los principios básicos, fundamentales, que producto de nuestra historia, de nuestras guerras, de nuestros muertos, de nuestros dolores, de todo lo que sea, hemos podido plasmar en el texto constitucional, y a partir de ahí tengo mis principios de política, en donde no se trata que se ejerza el dominio, no, vamos a ver si tenemos derecho o no tenemos derecho al agua, si tenemos el derecho al saneamiento y resulta que después este saneamiento no queda claro a la hora de hablar de servicios de agua potable y alcantarillado, porque así dice el 115, ¿en dónde está el saneamiento si todavía pareciera que es un poquito? Y luego me voy a la parte sanitaria, en donde tengo el saneamiento básico, que el saneamiento básico para la Secretaría de Salud es el establecimiento de letrinas. O sea, sí queda claro, o sea, no tiene nada que ver una política. ¿Por qué? Porque no tengo la política de saneamiento. ¿Por qué? Porque no he desarrollado el principio constitucional de saneamiento frente. Y ya después de eso, ahora sí, vamos a hablar de gobernanza, ¿no? A ver, ¿a quién le tocó? ¿Quién tenía que haberlo hecho? ¿Quién no lo hizo? ¿Quién sí? Para ver si se cumplió con el gran principio, que es el principio constitucional. Entonces, ahí es en donde creo que está un poco la necesidad, yo digo, no nada más de comprar conceptos. Yo recuerdo que hace muchos años leí a un político ecólogo que tenía un concepto que para mí ha sido así como regla como mantra, pues, ¿no? Él hablaba del denominado usted, ¿sí?, que es el acrónimo del uso subdesarrollado de tecnología desarrollada. Y decía, eso genera más deterioro que cualquier cosa. Porque si yo te compro tecnología desarrollada, habrá que ver de dónde viene ideológicamente estos términos de gobernanza, ¿no? O sea, si yo te compro la gobernanza, espérate, la voy a nopalizar en México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo puedo manejar como modelos o patrones, ¿sí? Porque si yo uso de manera subdesarrollada la tecnología desarrollada,
O sea, verdaderamente estoy creando peor caos. Y todavía termina diciendo, y conste que era la discusión, porque lo que estaban discutiendo era precisamente un sistema de presas y represas allá en países de América del Sur, ¿no? Y entonces, claro, como él decía, me vienen los del Banco Mundial, me vienen los de Naciones Unidas, me vienen todos a decir que qué problema de repartirnos las aguas de un río. O sea, por favor, haz tu sistema de presas y represas. A ver, díselo en el Usumacinta, Guatemala, y a ver si te acepta que le inundas el Petén, ¿no? Así. Y además, dile a Guatemala y a ver si nosotros soportamos en el momento en que nos cierra la llave de sus ríos, que son los únicos que alimentan el sureste, y a ver qué hacemos con la zona de Campeche, ¿sí? Y nuestra diversidad y todas nuestras selvas, las poquitas que quedan en la zona sureste, porque gracias a Dios también hay por allá, por Nayarit y por otros lados. Pero entonces, creo que sí, es esto, pero aplicado acá, ¿sí? En mis condiciones de subdesarrollo, si ustedes quieren, tengo que adaptar esos conocimientos para generar mi teoría mexicana de la gobernanza, ¿sí? De la gobernanza para el manejo de los recursos naturales y para establecer políticas, ahora sí, pero políticas que tengan fundamento constitucional, y entonces sí ya podemos caminar bastante bien, ¿no? Entonces, no te preocupes tanto. Creo que tenemos una gran defensa, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que son nuestra Constitución y afortunadamente nuestros mecanismos de hacerla respetar, que en estos momentos ya son inclusive acciones colectivas. Para el caso medioambiental, estamos hablando de acciones de amparo colectivo, estamos hablando de juicios, y eso es lo que finalmente vamos a tener que seguir. O sea, aquí apenas es hacer la norma, pero lo que sí sabemos es que cuando no hay norma, es maravilloso, porque empiezan los problemas. Y cuando hay problemas, digo, para los abogados eso es maravilloso, empieza el juicio, ¿sí? Y entonces aquí también lo que nos va a decir el fenómeno social es que cuando empieza el pleito, ¿sí? Porque se van a dar, y hay unos que se van a defender y otros que no se van a dejar y otros que van a quererse imponer, en ese momento pues también veremos nuevas formas de manejar esto que se llama gobernanza para el reparto equitativo del caso de los recursos naturales y la gestión integrada en el caso de regiones como la zona costera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, pero efectivamente todavía no llegamos ni siquiera a definir el término saneamiento desde el punto de vista constitucional relacionado con el derecho humano al agua y sobre todo y fundamentalmente aplicado bajo el esquema de servicio público conforme al artículo 115. Es una asignatura pendiente espantosa, pero que va en ese sentido tristemente de la dignidad humana. Buenas tardes. Una pregunta, doctor. El reconocimiento de los derechos humanos en nuestra Constitución proviene de los sistemas internacionales de derechos humanos, entre ellos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La eventual publicación de la Ley General del Agua nos coloca ante un escenario que puede incluir que el Estado mexicano al fin firme y ratifique el protocolo facultativo ante el Comité DESC. Esto es importante, ¿por qué? Porque este protocolo facultativo contiene deberes y obligaciones para los estados, entre las que podemos citar que se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, entre ellos el derecho humano al agua. Otra, la obligación de tomar medidas de forma inmediata, la progresividad, hacer efectivo la progresividad y los principios de no regresión. Y como lo comentaba la doctora, muy importante, la no discriminación. El acceso al agua en este país es para quien poseen los recursos. ¿Cree usted que esta transición gubernamental lleve al Estado mexicano a la firma de este protocolo facultativo? Gracias. Pues muy interesante su pregunta, pero creo que nos lleva mucho al terreno de la especulación, literalmente, ¿no?
Entonces, creo que no descubro el hilo negro al decir que en este periodo entre el resultado de la elección presidencial y renovación del Congreso y varias gubernaturas y pues ya la toma del poder, de la protesta presidencial del presidente electo, nos hemos encontrado, bueno, esa es mi perspectiva, con algunas sorpresas, sobre todo pues en el ámbito de las declaraciones, en donde pues se habla como de un vaivén, digámoslo así, en cuanto a promesas, propuestas de campaña y el discurso, que quizás tiene que ver con precisamente un manejo político de los tiempos y buscar evitar las crisis que a pesar de todo sí se han venido generando, sobre todo en el aspecto económico. Hemos visto fluctuaciones importantes de la moneda mexicana, caídas quizás no tan gravosas, pero sí significativas de la bolsa mexicana, etcétera. Y bajo esa perspectiva, desde una postura muy, digamos, positiva, creo que hay un mandato importante por parte de la sociedad mexicana hacia el nuevo gobierno, entendiéndolo en un sentido amplio, no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Y esto, entre otras cuestiones, significa precisamente el reconocimiento explícito, el cumplimiento del ideal que está plasmado ya en el artículo primero, pero para que se haga efectivo. O sea, la población está cansada de ver en el papel o de escuchar en el discurso promesas y promesas y promesas. Quiere realidades, y tan es así ese vuelco tan significativo en las urnas, a pesar de los ríos de dinero y otros controles corporativos hacia un segmento bastante amplio de la población. La nación mexicana habló. Ahora habrá que esperar qué tanto sus representantes escuchan y dan el seguimiento a la voluntad popular. Me da la impresión que existe una cierta voluntad para este camino. Sin embargo, creo que no habría oposición jurídica para dar cumplimiento a hacer efectivos los derechos humanos en general, incluyendo por supuesto el relativo al DAS, sin necesidad necesariamente de integrar al acervo del derecho internacional mexicano, por decirlo de alguna manera, en relación con este protocolo. No creo que, o sea, el hecho de que no se ratificara no significa un obstáculo normativo para que el Estado mexicano actúe en consecuencia. Sin embargo, recordemos que durante muchos años México, y esto traigo a colación un dicho popular mexicano muy usual, en México se ha caracterizado por voltear más hacia afuera, quedar bien hacia afuera que hacia el interior. Y el dicho sería, ¿cómo? Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Y bajo esa perspectiva, creo que todavía aún más habría razones para que se caminara en ese sentido desde la postura de relaciones exteriores mexicana. Sí. Y bueno, hay que recordar que ahora también esa situación de protocolos y todo esto que es la parte formal, digamos, de la aplicación de principios internacionales a través de tratados, convenios, etcétera, hay que recordar algo, que conforme al artículo primero de la Constitución, bajo la denominada, así hay algunos que dicen que está mal dicho, la cláusula de convencionalidad. Lo que pasa es que el protocolo, digamos, que deriva de una convención. Si la convención, o sea, quien puede lo más, puede lo menos. Si la convención forma parte de lo que ahora dice la Constitución, como también nos dijo el doctor Cimental, conforme al 133, forma parte de nuestro derecho nacional, incorporado por manejar derechos humanos, pues yo diría que entonces el protocolo, por supuesto que también se tiene que aplicar, independientemente de la formalización de esto, porque podría alegarse, sobre todo para la defensa de un derecho humano en especial, y sobre todo, y otra vez digo, esto se va a tener que ver y vivir en juicio.
dependiendo de cómo se den estos litigios, ¿no? Porque ya es un asunto de litigio. Si voy a alegar ese protocolo, tendré que fundamentarme, y yo creo que si yo me fundamento en la convención y seguro de que el protocolo, tiene algo que ver con la convención, si no, no existiría. Y entonces por ahí yo creo que se puede trabajar también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces no me queda más que entregarle al doctor su constancia. Gracias, Víctor. Y bueno, pues les comentaba que pues esta fue nuestra última sesión de este evento. Agradezco mucho al equipo que de una u otra manera siempre me apoya, y siempre lo hacen de manera excelente. Gracias, Araí, gracias, Carlos, gracias, Jimmy, y sobre todo muchísimas gracias, Alexis. Creo que hay que reconocer en el caso de Alexis, creo que ya se los había comentado los días anteriores, Alexis es egresado de una licenciatura sobre manejo integral costero en la Universidad de Yucatán, ¿no? O sea, está allá y él se encuentra haciendo su maestría en ciencias, ¿no? Y resulta que precisamente su inquietud lo ha llevado a esta situación y se ha convertido ahora también después de este coloquio, pues en nuestro enlace entre lo que son las ciencias y lo jurídico, ¿no? Que creo que es fundamental esta hermandad pues que tenemos, porque solamente así creemos que podemos abordar y dar ciertas soluciones a los problemas que nos aquejan. En este caso, bueno, pues solamente tocamos de aguas del subsuelo y costas, porque para mí son los pendientes en este momento que pudieran servirnos también para algo muy importante. Creo que estamos viendo demasiado, y alguna vez se lo dije hasta mi querido Lorenzo, el presidente del INE, le dije, ¿sabes qué? Es que en México hay más allá del derecho electoral. Yo le decía, y con la pena, o sea, sé que es muy importante las votaciones, sí, sé que es muy importante el hecho de tener un congreso y partidos políticos para que lleguen, sí. Pero para mí todavía siempre me quedo así como que es un lujo que no tengo para pagarlo. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que yo gaste tanto en tener un congreso, un sistema electoral, en esto para elegir a una serie de personajes, representantes, que finalmente su único trabajo es hacer leyes? Y el asunto es que después esas leyes no se aplican. Entonces, la verdad es que me costó muy caro el vestido para no usarlo, ¿no? Y el problema es que se me está desbaratando porque ya lo metí al closet, ¿no? Y ya se pudrió, pues. Y entonces el asunto es que me quedo desnuda para la siguiente historia. Y ahí es en donde creo que, y por eso agradezco su interés y su participación y su paciencia, y el haber venido y estar aquí un poco, dejar estos espacios de reflexión, que creo que en este momento es a donde tenemos que, digamos, acudir a reflexionar. Y algo que uno de mis grandes maestros, Humberto Maturana, le llamó la coinspiración. O sea, tenemos ahorita que coinspirarnos. Si quieren ustedes, vamos a empezar que antes era conspirar, ¿no? Sí, ahora vamos a coinspirarnos para que precisamente podemos tener el deber de la esperanza, dice Bárbara Ward, de poder pensar que nuestra legislación, que somos capaces de hacer leyes que sirvan para estos pendientes, aguas subterráneas y costa, pero que además se cumplan. O sea, que seamos capaces de generar herramientas que nos permitan el cumplimiento efectivo de la norma. ¿Por qué? Porque si no tenemos orden, esto no va a prosperar. En el desorden nada se desarrolla. Y para el desarrollo sustentable parece así como una fórmula que se está generando. Para el desarrollo sustentable se requiere ordenamientos.
ecológicos, pero también jurídicos. Y ahí es en donde está esa necesidad de la intertransdisciplina, el manejo de sistemas complejos, ahora le llaman hasta adaptativos, o sea, todo eso, echarle montón conciencia. La maestra del primer año, en nuestra primera sesión nos decía que con espacio ciencia, y ella decía, y yo le aumento territo realidad, ¿no? O sea, creo que eso es lo que en esta sería la conclusión de este coloquio. Y pues agradezco mucho, y en nombre también del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, les agradecemos su participación y el haber permitido este espacio de reflexión y acompañarnos en estas reflexiones. Les digo que todas estas sesiones, gracias también al apoyo del director, fueron grabadas. Nosotros contamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, los invito que por favor entren a nuestras bibliotecas, a nuestra biblioteca. En la biblioteca tenemos todas nuestras conferencias, y en este caso esta fue grabada porque lo que queremos es subirla, pero también hacer, digamos, una edición especial para enviarla a los legisladores, al nuevo gobierno, a los gobernadores, sobre todo a nuestros 17 gobernadores costeros, a los 265 presidentes municipales, que dicen que aproximadamente son los municipios costeros, y obviamente a quien se deje con los cotas y para el manejo de agua subterránea, porque afortunadamente tenemos la tecnología y nosotros queremos innovar en esta situación de hacer propuestas legislativas apoyándonos en el conocimiento de nuestros expertos que tuvimos, y que agradezco muchísimo a todos los que acudieron a este coloquio, a darnos su sabiduría, al darnos luz para ciertas cosas, y por el otro lado manejar esta tecnología para el bien de este país, ¿no? Que es, creo, que un granito de arena es por lo menos que hagamos la reflexión de cuál sería nuestro sueño, nuestro ideal, que finalmente es una norma que tenga un buen cumplimiento, que funcione y que nos dé buenos indicadores, pero que además a la hora de aplicarlos pues salgamos con bien, ¿no? Entonces yo creo que este país se merece este esfuerzo y agradezco mucho el que nos hayan acompañado en el mismo. Gracias.